primer lugar quisiera agradecer al comité organizador la posibilidad que me brinda de poder dirigirme a ustedes. Mi ponencia versa sobre el tratamiento jurídico y jurisprudencial de la discriminación por edad y sexo en el ámbito laboral. Y aunque veo aquí muchos sociólogos, espero que sean comprensivos con el derecho. La discriminación por sexo es la primera causa de protección antidiscriminatoria regulada por algún organismo. En este caso por la Organización Internacional del Trabajo, con el convenio número 100 de 1953, aunque solamente en este aspecto lo que protegía era tener un salario igualitario con los hombres. Estudios realizados tanto por la OIT como por la Unión Europea evidencian que la discriminación por edad es la primera causa de discriminación laboral, seguida de la discriminación por sexo. Si aunamos estas dos discriminaciones tendríamos, digamos, la superdiscriminación laboral, es decir, edad y sexo. 3 de cada 4 trabajadores ha sufrido discriminación por edad y 2 de cada 4 trabajadoras ha sufrido discriminación por sexo en el ámbito laboral. Ambas situaciones discriminatorias tienen distinto impacto social, ya que la discriminación por sexo tiene mucha más repercusión mediática que la discriminación por edad, la cual prácticamente carece de esa repercusión. ¿Qué situación protege el derecho? El derecho protege, la normativa laboral recoge expresamente la aplicación del principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de edad y sexo, con rango de principio general del derecho, es decir, un principio que es superior a cualquier otro derecho, aunque admite excepciones. Esta protección se extiende no solo al acceso al empleo, sino también al desarrollo específico del contrato de trabajo, las condiciones de la prestación de la actividad, la promoción profesional, incluso la extinción de la relación laboral o los estadios previos a la vida misma del contrato. Es decir, abarca desde antes del inicio de una contratación hasta incluso después de la contratación. La discriminación por sexo y por edad tiene un profuso tratamiento normativo y sería ilógico traer aquí toda la normativa que existe al respecto. Las más importantes, podríamos decir, de la OIT, por ejemplo, es el convenio 100 y el 111 sobre igualdad de remuneración y sobre discriminación de género. Así la Unión Europea, en el Tratado Fundacional de la misma, en el artículo 157, la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva 2007/78 y la 2006/54. Estas son las más importantes, las que más trascienden al ámbito jurídico de protección de la discriminación. En el derecho interno, la Constitución española, el artículo 14, en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 4.2, 17.1, 55.5, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Ley 15/2022, ante esta profusa normatividad, podríamos preguntarnos ¿por qué se siguen produciendo situaciones discriminatorias sobre la edad y el sexo en el ámbito laboral, si está ampliamente regulada? Sería ilógico, con tanta normativa, que se siguiera produciendo esta situación. Pues yo le voy a ofrecer, a mi juicio, algunas de las por qué se sigue produciendo estas situaciones. Hay una excesiva normatividad. Y el exceso de normatividad en muchas ocasiones produce contradicción de la norma. No es que una norma ya se contradiga con otra, sino en la propia norma se contradice a sí mismo. Y posteriormente veremos algún ejemplo. Hay una ambigüedad legislativa, hay muchas normas que son inconcretas y son abiertas y además admiten excepciones, lo cual las excepciones en derecho dan lugar a las interpretaciones subjetivas en propio beneficio de la persona que la interpreta. Si yo le ofrezco a ustedes ahora cualquier artículo del Estatuto de los Trabajadores y los leemos, seguramente interpretemos esa norma de forma diferente. Luego hay otra cuestión que la normativa a veces tiene una doble finalidad y a veces por cuestiones políticas, lo cual desvirtúa el fin legítimo de la norma. Y finalmente hay disparidad interpretativa, es decir, la jurisprudencia tanto de los tribunales españoles como de los tribunales de la Unión Europea se contradicen a sí mismos, como veremos después, en los
mismos fundamentos de hecho. Si entramos en el tema de la contradicción, podemos ver, este es el artículo 17 del Estatuto, la redacción que tenía el artículo 17 del Estatuto, que devenía cuando entró en vigor la ley orgánica de efectividad efectiva entre hombres y mujeres. Dice la norma: se entenderán nulos y sin efecto los principios reglamentarios, las cláusulas de convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad, o favorables en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornadas y demás circunstancias de sexo o origen. Y en el mismo punto, esta misma norma decía: sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva. Es decir, si la norma está prohibiendo tanto acciones favorables como desfavorables, ¿cómo ella misma está diciendo que puede establecer medidas de acción positiva? Esta norma estuvo en vigor durante un tiempo hasta que hubo que volver a redactarla y quitar el término favorable, porque era contradictorio con la propia norma. No es como otra norma, sino la propia norma y el mismo artículo. Y no está permitiendo cuestiones favorables y, sin embargo, permite establecer medidas de acción positiva. En palabras de la profesora Bamonde, es una incongruencia legislativa. Si entramos en el tema de las excepciones, cuando una norma admite excepciones, permite la interpretación de la misma, lo cual entramos en lo que es ya un conflicto. Este es un artículo, el artículo 6 de la Directiva 2000/78, que dice: los Estados miembros podrán disponer de una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1. No tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleva a cabo, dicha característica constituye un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado. ¿Y dónde ponemos el límite entre lo legítimo y lo proporcionado? ¿Quién lo pone? Porque lo que puede ser legítimo para mí no puede ser legítimo para ustedes, con lo cual la norma está dando lugar a que se hagan distintas interpretaciones de la misma. Luego, como les comentaba, las normas con doble finalidad. El Real Decreto 6/2019, que veo que se ha movido, y el Real Decreto 901/2020 es el que establece los planes de igualdad en las empresas. ¿Y por qué tiene una doble finalidad? En este caso, una doble finalidad política. Porque, por ejemplo, el Real Decreto Legislativo 6/2019 entró en vigor el 8 de marzo de 2019, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. ¿Es una norma legítima? Perfectamente. ¿Es un avance normativo antidiscriminatorio? Perfecto. Pero, como veremos más tarde, pierde su finalidad. ¿Por qué? Porque se obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a tener, anteriormente, era obligatorio en las empresas de 250 trabajadores. Con la entrada en vigor de esta norma, se especifica a 50 trabajadores, empresas de 50 trabajadores. ¿Es loable? Muy bien. ¿Es legítimo? Sí. Pero tenemos un problema. Solamente el 0,4% del tejido empresarial español está formado por empresas de más de 50 trabajadores, con lo cual la norma no llega a todo el mundo, solamente llega a una parte muy concreta y muy pequeña del tejido empresarial. Y luego la disparidad interpretativa, que aquí ya entramos en la jurisprudencia. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo, la 62/2023, que ante idénticos fundamentos de hecho y ante idénticos fundamentos de derecho, al trabajador hombre se la estiman y a la trabajadora no se la estiman. El caso se lo explico muy brevemente. Es un despido colectivo donde a los trabajadores mayores de 60 años se les ofrece una indemnización diferente que a los menores de 60 años. Un trabajador mayor de 60 años decide accionar contra esta decisión empresarial y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decide que efectivamente existe discriminación y que tiene que cobrar lo mismo que un trabajador menor de 60 años. Una trabajadora mayor de 60 años acude al mismo tribunal, no a tribunal diferente, al mismo tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, y le dice el tribunal que no tiene razón. Esta trabajadora acude en recurso de casación para unificación de doctrina al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se reafirma en que no tiene derecho a cobrar la misma indemnización que otro trabajador menor de 60 años. Es decir, el mismo tribunal está vulnerando, a mi criterio, el principio de igualdad de trato.
¿Qué ocurre? Y hay otra cuestión, antes de concluir. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se producen las situaciones discriminatorias? ¿Por qué las empresas tienen esa libertad en esas actuaciones discriminatorias? Una de las cuestiones fundamentales es lo que en derecho se llama el periculum in more, es decir, la dilación que va a tener el proceso judicial, que a la empresa no le importa. Es decir, esta sentencia de la que estamos hablando, la demanda se interpuso en el año 2016, la sentencia ha salido en el 2023, 7 años después. Pero todavía aquí no acaba el recorrido, porque esta trabajadora puede recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Y si no le da la razón, puede acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y finalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, esta señora cuando interpuso la demanda tenía 62 años. Cuando esto termine, ¿qué edad tiene esta señora para reclamar el derecho? ¿Qué puede ocurrir? Que la empresa, como ha ocurrido, ha desaparecido. ¿A quién le pedimos ahora que se reponga el derecho? A nadie. Esa es otra de las cuestiones. Y finalmente, como conclusiones a mi intervención, efectivamente se han producido importantes avances normativos en la materia, eso es indiscutible, ¿no? Hay muchos avances. Y tenemos un altísimo nivel de protección, tanto de la discriminación por edad como de la discriminación por sexo. Pero hay un problema, que todas las discriminaciones normativamente se tratan igual. Es decir, se trata igual la discriminación por sexo, por edad, por raza, por nacionalidad, por género, y hay determinadas discriminaciones que necesitan un tratamiento legal diferenciado por las repercusiones sociales que tienen. No se puede aunar todas y todas tratarse por igual. Ese es un gran problema que ya la Unión Europea está intentando poner remedio, pero espero, y yo espero verlo antes de que me jubile, y todavía me quedan unos años, me parece que va a ser muy complicado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Juan por su presentación y además por acogerse al tiempo para ello. Entonces le damos la palabra, anotemos las preguntas para al final hacer todos los comentarios y también que podamos intercambiar. Le damos la palabra a María del Mar Mayra Vidal. La ponencia, el acoso por razón de género y el acoso sexual en las ocupaciones masculinizadas, la ocupación mecánica en los talleres de reparación de vehículos. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo voy a hablar muy brevemente de parte de los resultados o algunas conclusiones de dos proyectos de investigación I+D en los que participé como investigadora entre los años 2012 y 2019. El primer proyecto de investigación se denominó Mujeres en mundos de hombres, barreras a la entrada y estrategias de superación, y el segundo, Mujeres en mundos de hombres, socialización, organización laboral e imagen. En estos dos proyectos de investigación analizamos distintas ocupaciones masculinizadas existentes, que están masculinizadas tanto en España como en la Unión Europea, también en otros países, y entre otras cuestiones analizamos las barreras con las que se encuentran las trabajadoras a la hora de acceder, de mantener y de promocionar en estas ocupaciones. Las ocupaciones que estudiamos fueron, entre otras, las de mecánica en talleres de reparación de vehículos, ingenieras técnicas industriales especializadas en mecánica, maquinistas de tren, pilotos de aviación comercial y civil, pintoras de construcción, técnicas de sonido y electricidad en teatros, en fin, toda una serie de ocupaciones masculinizadas, como decía, que son la mayoría. Supongo que esto
lo sabemos, ¿no? Lo conocemos, pues nada más que una de cada 4 ocupaciones son neutras y el 50% de las trabajadoras se concentran en España en 13 de las 169 ocupaciones existentes en la Clasificación Nacional de Ocupaciones. Me voy a centrar aquí en lo que tiene que ver con las mecánicas y con las ingenieras técnicas, industriales especializadas en mecánica, que es la ocupación que yo analicé. Destacar que llevamos a cabo un importante trabajo de campo entre 2012 y 2018. Desarrollamos pues, en torno a unas 80 a 100 entrevistas en profundidad, 2 o 3 grupos de discusión. En el caso de las mecánicas y de las ingenieras, llevé a cabo pues, en torno a unas 14, 15 entrevistas en profundidad y que utilicé, entre otros, el concepto de token acuñado por Canter en los años 70 para analizar la situación de las mecánicas y de las ingenieras en talleres de reparación de vehículos, pero también en ITVs. Y bueno, pues en este sentido analicé la situación de esta minoría de las mecánicas e ingenieras en lo que tiene que ver con, bueno, pues con su situación dentro de un grupo social en el que hay una mayoría predominante o dominante, como en este caso serían los varones. Entre otras cuestiones, las mujeres tienen que esforzarse el doble o triple que los varones para hacerse valer en esta ocupación, en estas ocupaciones, pero en esta ocupación en concreto. Canter alude en este sentido al efecto demostración. Bueno, pues lo que comentaba, las trabajadoras tienen que demostrar el doble pues, sus actitudes o sus habilidades y también, entre otras cuestiones, con lo que nos vamos a encontrar es con el acoso por razón de género y con el acoso sexual. Canter alude a este tipo de, bueno, pues de barreras, lo que tiene que ver con las ocupaciones masculinizadas, y esto es lo que, entre otras muchas cuestiones, esto es lo que encontramos en estas ocupaciones. De hecho, yo me encontré con casos de acoso por razón de género y de acoso sexual en todas aquellas mecánicas o ingenieras técnicas que no trabajaban en un taller o una ITV que perteneciese a su familia, a un familiar. Esto, bueno, pues es en cualquier caso bastante común. Con lo que me encontré fue, pues, en algunos casos con aislamiento social, en lo que tiene que ver con el acoso por razón de sexo o de género, con aislamiento social de las mecánicas y de las ingenieras, con falta de ayuda o apoyo por parte de sus compañeros o por parte de los jefes. En algunos casos, bueno, pues se les mina la autoestima, incluso no se les da las herramientas que necesitan para desempeñar adecuadamente su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como decía, nos encontramos también con acoso sexual, con chistes, con determinado tipo de chistes, de comentarios, con que bueno,
pues la única atención que reciben es una atención de corte sexual y demás, ¿no? Destacar en cualquier caso que son problemas que ya nos encontramos en las instituciones educativas, que ya nos encontramos, por ejemplo, en la formación profesional en mecánica, me refiero, bueno, pues al acoso por razón de sexo, al acoso sexual. Destacar también que el resultado es en bastantes ocasiones el abandono pues, tanto de los estudios como también del trabajo. Otra consecuencia, hay múltiples consecuencias, ¿no? Pero otra consecuencia, además del abandono, serían importantes problemas de salud laboral, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera, 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 ¿no? Señalar también que hay muy pocas denuncias. En lo que tiene que ver con las entrevistas que yo realicé, en ningún caso hay denuncia a la Inspección de Trabajo por parte de las trabajadoras. Hay muy poca conciencia de lo que es el acoso por razón de género y el acoso sexual, tanto por parte de pues la empresa, por parte de dueños, incluso alguna dueña, jefes de taller, trabajadores, trabajadoras, muy escasa conciencia de lo que es en sí el acoso, de que es un delito, de que se puede denunciar. Y en este sentido, bueno, pues lo que estaba comentando, ¿no? Muy poca conciencia también por parte de las trabajadoras. La mayor parte de las trabajadoras hacen de menos este acoso y ni siquiera tienen conciencia de que lo que estaba comentando, ¿no? Pues que es un delito, que pueden denunciar a la Inspección de Trabajo y demás. No sé si me estoy... Un minuto. Vale. Ya, sí, me imaginaba que ya me estaba pasando del tiempo. Bueno, pues señalar también en este sentido que, de acuerdo con la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, España es uno de los países que va pues, a la zaga, ¿no? En lo que tiene que ver con estas cuestiones dentro de la Unión Europea, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con las instituciones públicas como también las empresas, los sindicatos, asociaciones empresariales y demás, ¿no? Eurofound destaca, bueno, pues que ha habido alguna mejora en los últimos años, pero que vamos a la zaga con relación a otros países europeos. Bueno, señalar también, ¿no? Hay algún convenio en el subsector de talleres de mecánica que hace referencia a las distintas formas de acoso de manera demasiado general. Hay algún protocolo en alguna empresa, pero bueno, pues queda bastante por avanzar. Y señalar, en cualquier caso, señalar también, esto es lo último, ya que comento, que sí que es cierto que las actuaciones de la Inspección de Trabajo en los últimos años, en lo que tiene que ver con las dos formas de acoso que he comentado, han aumentado de manera importante. Por lo tanto, bueno, hay un cierto avance. En lo que tiene que ver con el acoso por razón de sexo, en 2013, 294 actuaciones, en 2021, 2.138 actuaciones. Y en lo que tiene que ver con el acoso sexual, 2013, 681 actuaciones, 2021, 1.803 actuaciones. Por lo tanto, bueno, hay algún convenio más, algún protocolo más que aborda estas cuestiones y hay algo más de conciencia, aunque, como decía, pues queda todavía bastante por avanzar. Y lo dejo aquí.
Gracias. Muchas gracias, María del Mar, por tu intervención. Me ha llamado la atención lo que has dicho acerca del abandono. Creo que enlaza bastante bien con la presentación siguiente de Silvana María Sánchez Nimo, que hay tras el abandono de la formación para el empleo, un análisis de género en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Bueno, no sé si enlazará bien con lo que ha dicho ahora la compañera, pero tú ya nos dirás. ¿Cómo puedo manejar más? Da igual, es igual, ¿no? Da un poco de cosa hacer cambios, que siempre hay alguna cosita. ¿Cómo puedo mover la presentación? ¿Cómo puedo manejar? Bueno, buenos días a todos y a todas. Como comentaba Sandro, yo vengo hoy a hablar aquí sobre el abandono de la formación para el empleo. Es una investigación que hemos elaborado a lo largo del año 2023, junto con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación y la Universidad Jaume I y la Fundación Isonomía. Como podéis ver, se ha financiado con fondos europeos. En el año 2022 tuvimos la oportunidad de diseñar el Plan de Transversalidad de Género de las Políticas Activas de Empleo de la Comunidad Valenciana, y cuando estábamos elaborando el diagnóstico de este plan de transversalidad nos dimos cuenta de que un importante grupo de personas estaba abandonando la formación. Con los datos de 2021, que eran los datos que manejábamos, nos dimos cuenta que de las 62.000 personas que se matricularon, 12.000 personas abandonaron la formación, aproximadamente el 19,5%. Cuando analizamos cuál era la distribución por sexos, nos dimos cuenta que en el abandono era un 60% mujeres y un 40% hombres, pero también en la matriculación había un 60-40%, por lo tanto la distribución por sexos era muy similar. Con esta situación, en lugar de ponernos a diseñar medidas para hacer frente al abandono, lo que pensamos es, vamos a estudiar, vamos a intentar conocer cuál es la motivación para el abandono para poder diseñar medidas mucho más efectivas. Revisando la literatura, sí que es cierto que no había algo tan específico como el abandono de la formación para el empleo, sí que la literatura establecía una conexión entre el abandono de la formación y el género. Y nosotros lo que hicimos fue identificar tres dimensiones, ¿no? Por una parte la socialización de género, de esto habló un poquito Constanza ayer, ¿no? De esa doble presencia de las mujeres en la formación y en el cuidado, o la doble ausencia, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que nos puede llevar a sentimientos de culpa de que estamos abandonando una parte, o estrés, ¿no? Lo cual incide en el abandono, sobre todo de las mujeres. Roles y estereotipos de género. Con estos roles y estereotipos lo que las mujeres solemos hacer es ubicarnos en aquellas carreras profesionales que más se ajustan a nuestro rol de género. Eso nos deja menos probabilidades, ya lo comentaba la compañera antes, ¿no? De trabajar en profesiones fuertemente masculinizadas, y nos situamos generalmente en empleos de menos prestigio. ¿Qué sucede aquí? Y es una frase que es lapidaria, ¿no? en la literatura. Las mujeres lo que plantean es que la formación no nos rinde tanto como a los hombres. Y por último y en tercer lugar, esa perspectiva androcéntrica, esa ceguera de género de la formación, ¿no? Si nos ponen un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, muchas mujeres tendremos problemas para poder conciliar, ¿no? Por lo tanto, esto también está influyendo en el abandono de las mujeres. Con esta información, nosotros lo que hicimos fue diseñar una investigación de corte cuantitativa y transversal. Enviamos un cuestionario autocumplimentado por correo electrónico a las personas que abandonaron la formación en el año 2021. Afortunadamente tuvimos una respuesta de unas 510 personas, con lo cual superaba la muestra que necesitábamos, y para el análisis de datos utilizamos estadística descriptiva e inferencial, concretamente pruebas no paramétricas.
Para tener un poco una idea de cómo estaba compuesta la muestra, podemos ver ahí que un 66% eran mujeres y un 33% hombres. No exactamente, pero muy similar a ese 60-40 del que hablábamos. Había un 1% de personas que se identificaban con un género no binario, concretamente eran 2 personas, entonces nosotras decidimos eliminarles del análisis porque era un grupo reducido y nos quedamos solamente con mujeres y hombres. Lo que tiene que ver con los resultados, en principio, mujeres y hombres sin diferencias planteaban que estaban realizando la formación porque querían una mejora del empleo. Sin embargo, su situación de partida era muy diferente, ¿no? Podemos ver cómo un gran grupo de la muestra iniciaba la formación en desempleo, eso está justificando de algún modo que nos formemos, pero luego se daban otras casuísticas que marcan una diferencia importante, ¿no? Podemos ver cómo las mujeres duplican a los hombres en esas tareas de cuidado, en esa situación de cuidados antes de iniciar la formación. Las mujeres se encuentran sobrerepresentadas en esos empleos a tiempo parcial y los hombres en los empleos a tiempo completo. Y luego algo que nosotros no contemplábamos en el cuestionario, pero sí que salió, fue que hasta un 3% de las mujeres planteaban que se encontraban enfermas al iniciar la formación. Y luego vamos a ver cómo esto impacta también en el abandono. Cuando le preguntábamos sobre la participación, sí, hemos abandonado la formación, pero ¿cuánto hemos participado? No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres, y a nivel descriptivo podemos ver en las dos gráficas que son muy similares, ¿no? Tanto mujeres como hombres o no participaban en ninguna de las sesiones o participaban solamente en las primeras semanas. Por lo tanto, lo que es la participación se muestra homogénea. Sin embargo, cuando abordábamos cuáles son esas dificultades que están teniendo mujeres y hombres para participar, en este caso lo que hicimos fue preguntarle a las personas que establecieran del 1 al 10 en una escala, siendo 1 nada de dificultad y 10 mucha dificultad, cuánta dificultad tenían para realizar determinadas tareas, ¿no? Como cuánta dificultad para hacer una formación a tiempo completo, para acudir con regularidad a las sesiones, compaginar la formación con los cuidados. Podemos ver en esa gráfica cómo de media las mujeres se sitúan por encima de los hombres en todos y cada uno de los ítems, manifestando con ello más dificultad que ellos a la hora de conciliar. Luego sí que es cierto que solo encontramos diferencias estadísticamente significativas en 2 de los 7 ítems, en realizar una formación a tiempo completo y la dificultad para no realizar las tareas domésticas. Lo que tiene que ver con la formación a tiempo completo, fue muy interesante ver cómo casi el 20% de las mujeres se situaron en el nivel máximo, en un nivel 10 de dificultad. Y en el caso de no realizar las tareas domésticas, más del 30% de los hombres se situaron en un nivel 1, no manifestaron ninguna dificultad para poder dejar de realizar estas tareas, ¿no? A la hora de plantear medidas, ¿no? Que era un poco también lo que nos interesaba, ¿qué nos puede ayudar a hacer frente a estas situaciones? Mujeres y hombres planteaban la posibilidad de formación online en un horario flexible. Aquí es interesante mencionar también que con respecto a las ayudas económicas al cuidado, que era algo que manejábamos, fueron los hombres los que más seleccionaron esa opción por encima de las mujeres. Y ya finalizando con los resultados, cuando abordamos, ¿no?, cómo veían la formación, qué potencialidad tenía la formación para ayudarles, ¿no?, en su incorporación al mercado laboral, no encontramos diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres, pero sí que es cierto que a nivel descriptivo parece ser que las mujeres se situaban un poquito más insatisfechas que los hombres, ¿vale? Las mujeres planteaban en mayor medida que la formación estaba desadaptada a las exigencias del mercado laboral y que la formación no era suficiente para garantizarles un empleo. A pesar de ser ellas las que parecen estar un poco más insatisfechas, son ellos los que abandonan en mayor medida porque la formación no cumplía sus expectativas. Podemos ver ahí hasta un 19%. En el caso de ellos también abandonan porque encuentran un empleo, en el 17%, y hasta casi un 15% los hombres abandonaban por una incompatibilidad entre su empleo y la formación. Podíamos ver anteriormente cómo ellos accedían a la formación en mayor medida empleados. En el caso de las mujeres, hasta un 19% abandonaban porque encontraban empleo,
un 17,5% abandonaban porque estaban enfermas. Veíamos cómo iniciaban, ¿no?, ya con esa precaria salud, e incluso había algunos casos que se desarrollaba, porque esto lo planteamos como una pregunta abierta. Y luego, en un 16,7% de los casos, las mujeres estaban abandonando porque tenían que atender a esas responsabilidades familiares, ¿no? Aparece de nuevo ahí ese rol reproductivo. Como conclusiones, algunas de las que planteábamos es que sin duda la presencialidad se convierte en un hándicap para las mujeres. Por otra parte, identificando que el punto de partida es desigual para mujeres y hombres, entendemos que las acciones positivas se tienen que implementar desde el acceso a la formación, no durante ni después, sino desde el acceso. Y en tercer lugar, planteamos la posibilidad de que se fomentase la formación online, no solo para compatibilizar el empleo con la formación, no solo para compatibilizar las responsabilidades familiares con la formación, sino para facilitar que aquellas personas que han conseguido un empleo durante la formación puedan finalizarla de algún modo. Muchas gracias. Creo que me ha ajustado el tiempo. Muchas gracias a Silvana. Bueno, tenemos aquí ya planteado varios elementos, tanto desde la formación, las formas de discriminación que se producen y también lo que está establecido desde las normas jurídicas para ello, así que ya podemos ir pensando en cómo podremos debatir estos temas. Entonces le damos paso ahora a Margarita Calleja Aldana. ¿Está ya? ¿Sí? ¿No? Es mi compañera. Vamos, en el programa creo que lo cambiaron. El impacto social del teletrabajo desde la perspectiva de género. Pero yo estoy configurando. Ah. Sí, en el programa está sí, entonces, sí. Mientras se prepara la presentación, Silvana Mobrigades, ¿está? Ya. Bueno, luego estaría Sandro, mi colega que está acá. Y por último, el doctor Carlos, que muy amablemente nos permitió dejarlo para el final. Bueno, buenos días a todos.
Nosotros hemos hecho una pequeña ponencia sobre el impacto que ha tenido el teletrabajo precisamente a partir de todo lo que hemos vivido en estos 3 últimos años, ¿no? A raíz de la pandemia, ¿no? Pues antes no, aunque sí que existía, pero no se hablaba tanto. Entonces, bueno, pues ya sabemos que como la mayoría de los aspectos en el terreno laboral proceden de Estados Unidos con mucho más tiempo de, digamos, de experiencia, y bueno, pues en este sentido Estados Unidos fueron pioneros en el teletrabajo porque ya los propios gobiernos estadounidenses proporcionaban beneficios fiscales a las empresas, ¿no? Para teniendo en su plantilla pues personas que teletrabajaban. Luego, a raíz de varios informes como este que tenemos aquí, el European Telework Status Report, vemos que la media de la población activa en Europa que teletrabaja fuera de su puesto de trabajo al menos una vez por semana era un 6% en Europa frente a Estados Unidos, ¿no? Que era justamente el doble. Entonces, por eso vemos que en España, casi llegando ya, digamos, al siglo XXI, pues no se alcanzaba ni un 3% de nuestra población activa, ¿no? Bien, aquí presentamos un gráfico que no es que sea muy actualizado, pero vemos también el papel que tiene España con respecto a otros países, fundamentalmente del norte de Europa, como Dinamarca o como Bélgica o Países Bajos, e incluso la media de la Unión Europea, ¿no? Que representa un 19%, de España solamente un 8%. Ha habido varios informes, sobre todo a raíz del COVID-19, de Eurofound, donde, no sé si conocéis esta encuesta, pero se llama Vivir, Trabajar y COVID-19, y incluía varias preguntas sobre el teletrabajo. Entonces, la quinta ronda de la encuesta, realizada en la primavera del año pasado, pues indica que el teletrabajo en general ha disminuido, ¿no? Con ya la vuelta un poco progresiva a la normalidad, y 2 de cada 3 encuestados trabajaban exclusivamente ya otra vez en la oficina, ¿no? Entonces, con la flexibilización de las restricciones, bueno, pues muchos empleados regresaron a las instalaciones de la empresa y el trabajo desde casa disminuyó, ¿no? En comparación con los 2 años anteriores. Y luego también una cosa que es importante, que el trabajo híbrido ha ido ganando fuerza, y el porcentaje de empleados que realizan trabajos híbridos, digamos, aumentó un 14% en el verano del 2020 y al 18% en el verano del 2022. Mirad, esto es un poco para que veáis, ¿no? O sea, es lógico y evidente, pero para que veáis el año 2020, ¿no? Pero para que veáis un poco la evolución que ha tenido España en la última década, ¿no? Bueno, mirad, el teletrabajo, pues de alguna manera supone la oficina en casa, ¿no? Por así decirlo. Y de la oficina en casa, en sus inicios, pues hemos llegado a crear toda una oficina virtual. Porque si podéis apreciar bien ese gráfico, la parte más oscura, digamos, que sería la primera generación, donde las personas que trabajaban tenían una oficina en el hogar. La parte intermedia pertenece a la segunda generación de teletrabajo, donde ya podríamos hablar de una oficina móvil, ¿vale? Con ordenador portátil, con teléfono móvil,
Y luego ya el último círculo, que es el círculo externo, pues representa la tercera generación, que ya podríamos hablar de una oficina virtual, donde ni siquiera, o sea, no se podría trabajar desde cualquier sitio, no desde casa, no desde la oficina, sino desde cualquier sitio, ¿no? Trabajando con una nube donde nos almacena toda la información y donde podemos estar en cualquier parte del mundo, en cualquier situación y poder acceder a nuestro trabajo. Bueno, en España, en cuanto a la regulación legal, pues digamos, el teletrabajo se ha ido contemplando, y sobre todo a raíz de la pandemia que hemos vivido, pero ha habido dos avances concretos, ¿no? Que son el Real Decreto Ley 28/2020 de trabajo a distancia y la Ley 8/2021 de trabajo a distancia. Surgieron como necesidad, digamos, de dar respuesta jurídica a unas situaciones que de repente nos habíamos encontrado y que eran totalmente nuevas, ¿no? E incluso recientemente, digamos, el Real Decreto Legislativo de 23 de octubre de 2015, pues del texto refundido del Estatuto de Trabajadores ha sido modificado expresamente para transponer las directivas que ha marcado la Unión Europea en las diferentes empresas y para el tema de la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. Bueno, hacemos un pequeño análisis DAFO de las fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas que tiene el teletrabajo. Entonces, así como nos permite una mayor flexibilidad, ahorro de tiempo y costes, mayor productividad y mejora de la calidad de vida, las empresas pueden acceder a mejores talentos, reducirse los costes y tener mayor flexibilidad en la gestión de equipos. Por otra parte, el teletrabajo ya sabemos que produce aislamiento social, que nos sitúa en una tesitura donde encontramos mayor dificultad para separar la vida personal de la vida laboral. Hay dificultades en la comunicación y la colaboración, y después también, como amenazas, pues dificulta el mantenimiento de la cultura de empresa, ¿no?, que es tan importante en las organizaciones. Hay riesgos de seguridad informática, posibles faltas de motivación y compromiso, posibles barreras legales y fiscales. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda, pero... Vale. Bien, esta es la encuesta de la cual os hablaba antes. Y nosotros lo que hemos extraído, una serie de fuentes secundarias, ¿vale? Por un lado, la encuesta del INE del uso de productos TIC por las personas de 16 a 74 años en 2021. Y por otro lado, el estudio del CIS, tendencias en la sociedad digital durante la pandemia de COVID-19, valoración del trabajo para la vida familiar en 2021. Entonces, los resultados reflejan que las percepciones individuales de las personas que formaron parte de la encuesta, pues digamos que pueden estar influenciados por diferentes factores, como son la adaptación mejor o menor al teletrabajo, las condiciones laborales, la naturaleza del trabajo, porque no todos los trabajos son iguales y se prestan con la misma facilidad a esa situación de trabajo a distancia, y la situación personal de cada individuo durante la pandemia, ¿vale? En estas encuestas respecto al género no encontramos diferencias destacables, pero sí
También hemos incluido en el análisis esta otra fuente, una publicación que hicieron, un trabajo que hicieron Sara Moreno Colón y Vicent Borràs Català de la Universidad de Barcelona, que se llama "Que teletrabajen ellos, aprendizajes de pandemia más allá de las obviedades". Y aquí sí que se ha detectado que la experiencia de teletrabajo es muy diferente entre los hombres y las mujeres. Entonces, como principales hallazgos que nos parecen muy significativos es esa percepción que tienen las mujeres y los hombres sobre el teletrabajo, mientras que los hombres ven el teletrabajo como una oportunidad para poder flexibilizar su tiempo y los horarios de trabajo y, por tanto, invertir sus horas de tiempo libre o sus horas restantes en actividades de ocio, ¿vale? Las mujeres lo ven como una oportunidad para tener más tiempo para conciliar su vida laboral y familiar, y entonces esto creemos que es muy importante porque justamente el teletrabajo, o sea, para las mujeres supone precisamente ese tiempo más para seguir repartiendo sus tareas, o sea, en su tiempo libre, las tareas de casa, las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, etc. En cambio, el hombre lo ve como una oportunidad que le da el teletrabajo para poder tener más tiempo libre para practicar actividades de ocio. Tenía una serie de conclusiones más, pero no tengo ya tiempo, o sea que si después tenemos la oportunidad de hablar de ello, pues Muchas gracias, Rocío. Pues pasamos entonces a la ponencia siguiente de Silvana Mobrigades de la Universidad Nacional de Uruguay. ¿Sí, no? Sí. Titulada "Los muros invisibles de la desigualdad, el cambio estructural y la reconfiguración del mercado de trabajo en el Cono Sur". Para pasarlo muevo con el... Lo voy corriendo con el ratón. Bien. Bueno, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por haber aceptado mi presentación en este congreso. Bueno, como el nombre lo indica, lo que busca este trabajo es en realidad estudiar a partir de la década del 60 para el Cono Sur, Argentina, Chile y Uruguay, cómo ha impactado el cambio estructural en la reconfiguración del mercado de trabajo y en los procesos de incorporación de varones y mujeres. En ese sentido, hay algunas cosas que ya se saben, que para simplemente sintetizar, en estos, digamos, 60 años, lo que ha sucedido en esta región tiene que ver mucho con un proceso de desindustrialización, de cambio de modelo en el que se genera una reprimarización de la economía, una inserción, digamos, de estas economías fundamentalmente como productoras de materias primas y una
bueno, justamente una desindustrialización que rompe con el modelo anterior de sustitución de importaciones, que no viene, digamos, a cuento el motivo por el cual fracasa ese modelo anterior, pero sí que esta desindustrialización se da en un marco de liberalización de los mercados de trabajo y una flexibilización también de las condiciones de trabajo. Pero otro elemento central en este mismo periodo tiene que ver con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, que si bien de dos de estos tres países, en Argentina y Uruguay, la participación de las mujeres en relación con el resto de América Latina siempre fue mayor, a partir de estos años lo que se observa es un incremento sostenido en la PEA, digamos, en la población económicamente activa. Y también se observa a nivel de las familias, a nivel de la sociedad, cambios significativos en lo que tiene que ver con la conformación de las familias, no solamente con el tipo de familias, con el descenso relativo de la familia nuclear, sino también con el descenso de los matrimonios, con el aumento del divorcio, con la reducción del número de hijos por mujer. Son elementos que por supuesto no son excluyentes de la región, sino que se enmarcan en lo que se conoce como la segunda transición demográfica, pero que impacta directamente en esta región. Y después otro elemento que también es interesante y sobre el que ahonda esta investigación tiene que ver con la forma en que se insertan diferentes varones y mujeres en este mercado de trabajo. La pregunta que había detrás de esta investigación tenía que ver con el hecho de que el proceso de desindustrialización impactara directamente en el trabajo de los varones, de alguna forma hacía o nos generaba la interrogante, bueno, de hacia dónde van esos varones. Y por otro lado, dónde históricamente se han insertado las mujeres y si esta es una situación que se mantiene o ha cambiado. No me voy a detener para ir rápido en el marco teórico que se utiliza para esta investigación, pero tiene que ver fundamentalmente con la economía feminista, con la construcción de los estereotipos de género y cómo esto ha impactado en la forma diferencial en que se incorporan varones y mujeres al mercado de trabajo. Algunas cosas de las que ya se han hablado acá, sobre todo en la conferencia inaugural ayer, lo que tiene que ver con la segregación horizontal, la segregación vertical, en los procesos de incorporación de las mujeres. Los datos que se utilizaron en este caso fueron los censos para Argentina, para Chile y Uruguay, y se utilizaron los censos a partir de los datos de IPUMS, que es una base de datos de censos compatibilizados para más de 100 países, y además se utilizaron encuestas continuas de hogares, que también lo que se hizo fue compatibilizar las muestras de ambas fuentes. Y se construyeron una serie de indicadores que son de los que voy a hablar a partir de ahora, fundamentalmente para concentrarme en los resultados que encontramos. La primera cosa que es de alguna forma una evidencia es que la relación que existe entre el proceso de desindustrialización, que acá se expresa en la línea punteada significativa azul respecto al descenso de la industria en el conjunto de la economía, y al mismo tiempo el incremento de las mujeres en el mercado de trabajo. Tiene esto que ver a su vez en un contexto con una caída de salarios, con crisis económica que se inicia en los años 70 y se agudiza en los años 80, con un aumento del desempleo, y lo que les planteaba anteriormente de liberalización comercial, y además esta idea de que se empiezan a perder en términos relativos buenos puestos de trabajo que están asociados fundamentalmente con la estabilidad, con la formalidad, y que en la literatura suelen utilizarse o asociarse más directamente a los trabajos que se generan en el sector industrial, considerando que el sector de los servicios en términos relativos, no todos los sectores, pero sí donde más se incorporan las mujeres, como por ejemplo el sector de los servicios, tiene una mayor informalidad. Respecto también a los procesos de feminización de las ramas de actividad, uno lo que puede encontrar ustedes ven en el mouse, si yo marco acá, bueno, en las distintas ramas de actividad, lo que uno puede observar en esta suerte de, digamos, de mapa de calor
poniéndole muchas ganas a ver eso, el hecho de que a medida que se acerca al color amarillo es como un mayor proceso de feminización, y eso lo podemos ver significativamente en las ramas de actividad que están asociadas a los servicios, y en particular a los servicios personales y sociales. Y si uno mira desde 1970 para el caso de Argentina, porque es desde donde tenemos información censal, disponible y compatibilizada en IPOMS, y desde 1960 para el caso de Chile y Uruguay, en general las mujeres se han mantenido en este sector, ¿sí? Y esto es una de las cosas que llamaba más la atención respecto a que hay cierta tendencia a que sea rígida la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Y esto tiene que ver con esta idea de que las mujeres se les asignan a determinados sectores considerados feminizados. Si por otro lado lo que miramos es cómo se distribuyen y el proceso de concentración, se dan, esto siempre la síntesis, uno puede ser injusto con los resultados, pero uno podría decir que lo que sucede en el caso de Argentina es que hay una concentración persistente. Lo que muestra este dato es, los gráficos, es la línea negra, debería ser una distribución uniforme de varones y mujeres, digamos, es la línea negra los varones y la línea negra las mujeres, llegando a una distribución homogénea en todas las ramas de actividad. Lo que sucede en Argentina es que entre el 70 y el 2020 se mantiene inamovible la forma en la que se distribuyen tanto varones como mujeres dentro del mercado de trabajo. En el caso de Chile, lo que podemos ver, o lo que podría ser una síntesis, es que hay una mayor desconcentración y tercerización. Hay una tendencia a que varones y mujeres se ubiquen fundamentalmente en el sector de los servicios, y en el caso de Uruguay fundamentalmente lo que se observa es una clara segregación, donde las mujeres están fundamentalmente en el sector de los servicios y los varones parecen tener una distribución mayor en las distintas ramas de actividad. Después, otro índice que también se construye y que tiene que ver con medir la forma en que se distribuye el conjunto de trabajadores y trabajadoras en el mercado de trabajo, y se supone que a medida que esto desciende implicaría que tienen que haber cada vez menos movimientos porque está mejor distribuida la población. Este 52 que aparece en amarillo refleja el resultado para el caso de Chile y para el caso del Uruguay, que son significativamente semejantes, y desde el 52 al 42 quiere decir que se redujo la segregación entre las mujeres y los varones en el mercado de trabajo, y a partir de ahí, y acá se suma Argentina porque es cuando tenemos información, lo que vemos es que se mantiene inamovible este reparto de varones y mujeres en las actividades. Bueno, en dónde trabajan, y ahora mirándolo desde la perspectiva de la segregación vertical o estos techos de cristal de los que también se hablaba el día de ayer, se ha incrementado mucho la participación de las mujeres en aquellas actividades, ya no ramas de actividad, sino ocupaciones que requieren una mayor calificación, porque uno de los aspectos que ha destacado en este periodo es que se ha aumentado mucho la cantidad de años de estudio, tanto para varones, pero en particular para las mujeres. Y a su vez que también las mujeres superan en participación a las actividades que están vinculadas a las tareas administrativas y a las tareas de comercio. Y fundamentalmente la incorporación de mujeres en actividades, tanto en Argentina, Chile y Uruguay, vinculadas a una baja calificación, que son las de los servicios que les marcaba. Y para terminar, me gustaría terminar con esta idea de dividir el conjunto de trabajadores entre actividades que sean 4 grupos: manuales rutinarios, que quiere decir que requieren una calificación baja y se realizan tareas, bueno, como la palabra lo indica, rutinarias, que están fundamentalmente asociadas a la industria y al sector agrario. Después manuales no rutinarias, que son la de los servicios. Las cognitivas rutinarias, que tienen que ver con las actividades profesionales y técnicas, donde se requiere un mayor nivel de calificación, y las cognitivas
Las cognitivas rutinarias más bien son tareas administrativas y las cognitivas no rutinarias son las actividades profesionales. Y lo que uno observa en comparación varones y mujeres es que las mujeres se polariza mucho más la participación en actividades que son manuales no rutinarias, sector de los servicios, y cognitivas no rutinarias, técnicas y profesionales. Y las conclusiones las dejo para las preguntas si es que existen, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a Silvana. Ahora vamos a darle la palabra al colega Sandro, que está acá en la mesa moderando, pero también va a estar presentándonos sus resultados. Él va a ser muy generoso y va a optimizar el uso del tiempo. Creo que mi posición me obliga a ser extremadamente rápido, porque además queda otra presentación después que la de Carlos Prieto. Así que, mira, aquí está. Bien. Bueno, buenos días. Y lo que voy a presentar aquí muy brevemente son simplemente un trabajito muy modesto. Son algunos datos provisionales de un análisis exploratorio que he hecho explotando una base de datos sobre el tema de la discriminación en el trabajo, y a mí el enfoque que me interesa es el enfoque de la discriminación múltiple. Vamos a ver, se ha mencionado ya aquí que la discriminación social es un fenómeno que se da con mucha frecuencia en el ámbito laboral, y así lo refrendan muchos datos y estudios empíricos. Y existen distintas formas de discriminación en el trabajo, como sabemos, ¿no? Distintos tipos y factores. Pues con el arreglo al ámbito de la discriminación por género, esto se trata de un ámbito de estudio cuyo interés ha aumentado considerablemente en el tiempo, en los últimos años, en las últimas décadas. Empezamos a tener estimaciones cuantitativas de distinto tipo. Por ejemplo, tenemos datos acerca de la discriminación salarial, el impacto que tiene la discriminación de género en el trabajo sobre otros aspectos de la vida, y se ha apuntado hacia la necesidad de utilizar enfoques de tipo interseccional para el estudio de la discriminación de género también en el ámbito del trabajo. Esto nos lleva a la conceptualización del concepto de discriminación múltiple como distintas formas de discriminación que se dan a la vez para la misma persona o para un mismo caso. En literatura encontramos los conceptos de discriminación múltiple, compuesta o interseccional. Aquí, por sencillez, nos vamos a centrar en la idea de discriminación múltiple. De hecho, aplicando el enfoque interseccional o de la discriminación múltiple al caso de la discriminación de género en el trabajo, encontramos ya menos evidencias empíricas, encontramos menos estudios, abundan los estudios de caso o estudios intersectoriales, pero escasean estudios de tipo cuantitativo que nos puedan dar una estimación más precisa de cuáles son los colectivos, por ejemplo, que se enfrentan con más frecuencia a esta forma de discriminación. Básicamente, ¿cuáles son las combinaciones entre formas de discriminación que se darían con más frecuencia en el ámbito del trabajo, y teniendo especialmente en cuenta el caso de la discriminación por género? Entonces, el objetivo de este trabajo, de este análisis, es intentar realizar unas estimaciones al respecto, porque yo buscando he encontrado muy pocos datos. Seguro que quizá algunas de vosotras y vosotros podéis ayudarme a encontrar más fuentes de datos, pero he encontrado muy pocos estudios al respecto. Entonces, lo que me interesaría hacer básicamente es intentar comprender, ¿no?, cuáles son las combinaciones que se dan con más frecuencia entre los tipos de discriminación, comparando distintas fuentes de datos. Para la metodología he utilizado dos fuentes de datos principales. La primera, la encuesta europea de condiciones laborales realizada por Eurofound cada 5 años. Concretamente he analizado las 4 oleadas que van desde el año 2000 hasta el año 2015. Y también algunos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que ha hecho barómetros y estudios puntuales sobre el tema de la discriminación, tratando también el caso de la discriminación en el trabajo. Son fuentes de datos que no son perfectamente compatibles entre sí, no son homogéneas, pero tienen muchos indicadores parecidos. En el caso de Eurofound tenemos una pregunta que se pregunta a los encuestados se ha experimentado discriminación en el trabajo alrededor de estos 7 factores a lo largo del último año. Y en el caso del Centro de Investigaciones Sociológicas, al tratarse de estudios puntuales y dispares, tenemos un listado de indicadores más variado, diferente, pero
bastante consistente con el anterior. Por ejemplo, vuelven la discriminación por edad, por sexo, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual, discapacidad. Bueno, vamos a ver los resultados. En primer lugar, ¿cuáles son las formas de discriminación que según estas encuestas se dan con más frecuencia en España en los últimos 20 años? Destacan la discriminación por razón de sexo y la discriminación por razón de edad. También si vemos que la discriminación por razón de nacionalidad y razones raciales o étnicas también van en aumento. También señalar que según las encuestas estos son fenómenos que se dan son como minoritarios, ¿no? Porque vemos que se trata de porcentajes muy bajos. Sin embargo, también, de esto también habría que hablar de la validez metodológica de la herramienta de la encuesta, pero eso lo dejamos para otro momento. Brevemente, los resultados de las encuestas del CIS, podemos ver que también sexo y edad para 2002 constituyen factores que se dan con más frecuencia, lo mismo para 2008, si bien aparecen también otros. La encuesta de 2013 nos arroja unos datos mucho más abundantes en términos de experiencia de la discriminación, pero de nuevo sexo y edad parecen ser los factores principales y esto se mantiene más o menos también para 2015 y para 2016. Aquí vemos lo mismo que hemos visto para los datos de Eurofound, que los factores de nacionalidad y etnia también van en aumento para el caso de España. Por lo tanto, en resumen, sexo y edad, en el análisis descriptivo, sexo y edad son los factores que se darían con más frecuencia para España, seguidos por factores de nacionalidad y etnia en aumento, que también nos lleva a la pregunta si esto no correspondería a una mayor toma de conciencia, ¿no?, por parte de la población con arreglo a la experiencia de la discriminación, que una persona es más consciente, ¿no?, de estar viviendo, experimentando discriminación. Ahora vamos a ver los resultados del análisis multivariable exploratorio, donde intento responder a la pregunta principal, ¿no?, de las combinaciones de factores de discriminación que se darían a la vez. Pues en este caso vemos para el año 2000, haciendo un análisis de componentes principales para datos categóricos, que en inglés se conoce como CAPTCHA, o sea, Categorical Principal Component Analysis. Vemos que se forma como dos componentes, uno que aglutina la mayoría de los factores y uno más específico que indica una correlación entre factores étnicos y de nacionalidad. Este patrón lo encontramos también para el año 2005, en el que hay solo 4 factores por razones de distribución de frecuencia. En este caso el sexo se va junto con la edad. Para el año 2010, en el año 2010 encontramos una situación distinta. El sexo como variable de nuevo va asociado a la mayoría de factores de manera indistinta y encontramos en cambio una correlación entre factores relacionados con discapacidad y con orientación sexual. Y finalmente en 2015 encontramos de nuevo una fortísima correlación entre factores étnicos, raciales y de nacionalidad y de nuevo el sexo correlacionado de manera un poco indistinta con la mayoría de factores. Si repetimos el mismo análisis aglutinando, sumando todas las oleadas, encontramos el patrón principal que efectivamente, como era de esperarse, que es una correlación entre factores de nacionalidad y étnico y todos los demás factores juntos en un único componente. En cuanto a la base de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, todavía estoy haciendo los análisis porque son oleadas distintas, muchos indicadores, eso me va a llevar más tiempo. Y bueno, llevo un año parado ahí, pero tengo todavía que darle una vueltecilla. No me ha dado tiempo, lamentablemente, para esta ponencia poder completar los análisis, estoy en ello. Y en resumen, y salto a las conclusiones, creo que voy bien, ¿no?, de tiempo. Vale, gracias. Pues, en primer lugar, vemos que la discriminación por sexo es el factor en términos de frecuencias más frecuente, pero no tiene una pauta de correlación clara con el resto de factores, que puede remitir o que es un tipo de, digamos, de discriminación que no tiene un patrón de interacción claro con otras variables, o que más bien es transversal con el resto de factores de discriminación. Sobre eso estoy reflexionando. Si se confirma un hallazgo empírico, también visto en un estudio previo realizado por estas dos economistas de Polonia, polacas, que habían encontrado con los mismos datos efectivamente para toda Europa una fuerte correlación entre discriminación por razones étnicas y discriminación por razones de nacionalidad. Y también un dato interesante que como para 2010 esta correlación fuerte que existe entre discapacidad y orientación sexual, como datos empíricos. Limitaciones de esta investigación son muchas, las principales. Las muestras puede que no sean representativas de toda la población laboral, porque la encuesta de Eurofound tampoco es representativa de todo el mercado laboral ni de toda la población, por ejemplo, en búsqueda de empleo.
Peor todavía con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que son datos que por lo general son encuestas que se orientan a toda la población en general. Y lo más importante, estos son datos de encuesta, por lo tanto miden la autopercepción de los entrevistadas, de las entrevistadas, ¿no? Por lo tanto, eso está influenciado por sus propios sesgos, por su propia toma de conciencia del problema, y lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué estamos midiendo? ¿Estamos midiendo la experiencia de la discriminación vivida por las personas o estamos viviendo más bien su grado de conciencia y autoconciencia acerca del problema, ¿no? Como por ejemplo el dato del aumento de la discriminación por razones raciales o étnicas o de nacionalidad. ¿Eso se debe a que ha aumentado el fenómeno migratorio en España, el aumento de la población extranjera, o se debe a que esta población ha tomado mayor conciencia de sus derechos y de su discriminación? Y lo mismo se puede preguntar por la discriminación por sexo. Pues hasta aquí mi presentación y muchas gracias por vuestra atención. Le damos la palabra finalmente a Carlos Prieto Rodríguez con la ponencia sobre la configuración del sistema trabajo, familia, género, algunas cuestiones de teoría y método, para cerrar esta mesa y dar paso al debate dentro del tiempo que nos permitan también los organizadores. ¿Cómo le doy? Para abajo, tira para abajo. Sí, tira para abajo, porque esta es... Baja hasta aquí. Eso, ¿Hablamos de presentación? Bueno, lo primero que quería decir es subrayar la importancia de poder intercambiar opiniones, valoraciones, no solo con nuestros próximos, sino con nuestros próximos de la comunidad iberoamericana. Son oportunidades que no se encuentran fácilmente y que hay que agradecer a quienes han organizado este congreso y previamente la asociación AGEVIC. Ojalá esto no sea más que un comienzo que debe ser acentuado permanentemente para asentar que efectivamente hay una comunidad de intercambios, de reflexiones sobre trabajo, género y vida cotidiana. En ese sentido yo me siento especialmente feliz de poder intervenir en un medio en el cual mi discurso, mi pequeño y humilde discurso va mucho más allá de lo que puede ser las fronteras de España y al otro lado del Atlántico. Bueno, yo no voy a hacer ninguna reflexión sobre una investigación concreta, sino una reflexión de los años que yo llevo investigando, que son ya unos cuantos, efectos de que la vida se prolonga y uno ya lleva muchos años trabajando porque lleva viviendo muchos años, no por otra cosa. Y entonces esto me llevó también a reflexionar sobre los procedimientos de investigación que utilizamos y ver su valoración. Entonces, mi reflexión tiene lugar sobre lo que es un poco el núcleo, yo creo, de la convocatoria de este congreso. Ella arrancaría diciendo que desde que hace unas décadas el movimiento feminista puso en marcha la revolución de las mujeres, yo utilizo la expresión de revolución de las mujeres que no tiene su origen en una reflexión teórica importante, sino me lo encontré en un grupo de discusión de una investigación que hice hace 8 o 9 años, en el cual era un grupo de varones ocupados, de larga duración, estable, y hubo un momento en que cuando entró el tema de la relación de trabajo y género y la vida cotidiana, uno de los varones dijo, es que la revolución de las mujeres. Son las mujeres los que nos cambian esto. Vamos a darnos cuenta que no es algo que ha sucedido naturalmente, es algo producido por las mujeres. Inicialmente producido por las mujeres del movimiento feminista, pero no solo, sino porque masivamente las mujeres han asumido esos planteamientos de definición de género y definición de la igualdad de género planteada hace unas décadas por el movimiento feminista. Y que ha invadido afortunadamente el mundo entero. Acaban de darnos datos, claro, cuando
al final nuestros discursos, incluso en este congreso, son muy eurocéntricos, incluso hispanocéntricos. Pero a mí me ha gustado mucho la intervención anterior, en que nos ha dado datos del Cono Sur, y los datos no son los mismos, pero siguen las mismas tendencias. Es decir, en Europa la tasa de actividad de las mujeres hasta los 65 años ronda en torno a los 80 años, al 80%, perdón, y en el Cono Sur el 60%, pero es que hace 20 años era muy inferior. Así que es la misma tendencia. Bien, ¿en qué se ha traducido todo este movimiento, esta revolución de las mujeres? En que las mujeres han dejado de ser concebidas y definidas exclusivamente como amas de casa, como referente, para ser concebidas y definidas también, o tanto o más, como trabajadoras. Y que, de rebote, he ahí la revolución de las mujeres, porque cuando en ese grupo de discusión un varón dice que era la revolución de las mujeres, otro varón añade contra los hombres. Y en parte era cierto. Bien, lo que sí es cierto es que esto ha supuesto una transformación a fondo de la definición de las mujeres, de la definición de los varones, que entonces ya no pueden eludir el ocuparse, o por lo menos preguntarse si tienen que hacer algo en casa. Antes ni se lo preguntaban. A partir del momento de la revolución de las mujeres se lo preguntan, y con frecuencia, y cada vez más frecuentemente participan. En alguna investigación que yo he podido dirigir, los varones cuentan cómo se ocupan de los niños, que nunca se habían ocupado de los niños, y entonces los llevan a los parques, y entonces ellos dicen, ya no podemos tomarnos una caña libremente, lo que hacemos es compadreo de padres que cuidan niños. Los niños están ahí en el jardín y los padres que cuidan a los niños nos tomamos la caña. Pero no son nuestros amigos naturales, son nuestros amigos compartidos por tener hijos en la misma edad. Son cambios que manifiestan en profundidad cómo la vida cotidiana cambia. En estas tendencias, y sobre todo en los análisis que hacemos de estas tendencias, se da por supuesto que es una tendencia general, pero no se precisan dos cosas. No se precisan en qué medida o cómo entendemos exactamente la igualdad, es decir, cómo definimos los géneros, ni tampoco subrayamos la idea de en qué ámbitos sociales se construye este nuevo orden de relaciones sexuales. Damos por supuesto que es una tendencia general y relativamente uniforme. Se da en todos los discursos, en todos los ámbitos y en la misma línea de evolución. Y es donde yo creo, y va a ser mi pequeña aportación de reflexión teórica, donde creo que hay que introducir matices desde el punto de vista de la investigación social. ¿Por qué? Porque resulta que cuando analizamos cómo se construye el nuevo ordenamiento social de las relaciones de género relacionadas con el trabajo y los cuidados, esa construcción responde a cómo se opera en ámbitos distintos esa construcción. Y son muy distintos porque responden a lógicas distintas. En una investigación sobre la precariedad en el empleo, un sociólogo francés, un amigo mío, Paul Foucault, decía cómo el concepto, la categoría de precariedad adquiere un significado distinto, distinguiendo cuatro polos sociales distintos. Y él decía, lo voy a explicar ahora, el ámbito de investigación, el ámbito político, el ámbito de los movimientos sociales, el ámbito de la vida cotidiana. Yo creo que podemos decir lo mismo de cómo y dónde se construye este nuevo ordenamiento social de las relaciones de género, hombres, mujeres, trabajo, cuidados. Entonces, esos cuatro ámbitos, ¿cómo le doy yo? ¿Cómo le doy para abajo? A ver. Ah, eso, sí. No, este no es. No. Pero ¿dónde le doy? Sigue. Ahí. Bueno,
Entonces, ¿veis? No es un único ámbito donde se construye, aunque al final todos de alguna manera confluyan, pero no sabemos cómo confluyen. Entonces, responden a lógicas distintas. El ámbito político estatal. Los estados intervienen regulando. La primera intervención que hemos tenido es cómo el estado regula. Los estados regulan ciertas relaciones sociales o sociolaborales o de género, normalmente por dos razones al mismo tiempo. Uno, porque se considera que no están ejercidas de un modo justo en el ámbito de la realidad, y dos, porque quieren promover esa justicia. Pero es una lógica particular y muy discutible, y que en España algunos investigadores hablan de feminismo de Estado a la hora de promover. Y efectivamente el Estado interviene de una manera particular y siguiendo una lógica particular. Luego está el ámbito de los movimientos sociales, que no es el del Estado, aunque los movimientos sociales, en particular, en este caso el movimiento feminista, tienen una gran incidencia a la hora de definir qué es ser mujer, qué es ser hombre, cuáles deben ser sus relaciones y cuáles deben ser sus relaciones con el trabajo y los cuidados. Y eso es un debate, de ir construyendo figuras, identidades, disputas, y además el movimiento feminista no es homogéneo. Me imagino que en América Latina seréis muy conscientes de ello, y en España somos muy conscientes de ello. O sea, hay como dos grandes líneas de asentamiento del movimiento feminista. Y luego hay movimientos en torno a estos temas que no son feministas y que también son movimientos sociales. Normalmente, desde la ciencia social, que suele ser crítica, no lo solemos tener muy en cuenta, pero existen. Vox tiene por debajo algo de movimiento social, anti-feminista, pero existe. Y tiene mujeres que van detrás. Y no lo podemos negar. Luego está el ámbito de la investigación social, que también tiene su propia especificidad. Es decir, la especificidad de intentar explicar, comprender, analizar. Entonces, claro, en los demás casos siempre hay una valoración. A mí un concepto que me gusta mucho de Bourdieu es cuando dice que hay categorías sociales que son a la vez de apreciación, de percepción y apreciación. Es decir, designan algo porque lo valoran. Luego voy a intervenir sobre el tema del trabajo. ¿Por qué el trabajo va a ocupar un lugar central? Porque es especialmente valorado. Es decir, la definición y la valoración van juntos. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre? La definición y la valoración van juntos. Y entonces la investigación también. No puede decirse que el resultado de una investigación sea ajeno a cómo se valoran los resultados de los análisis. En todo resultado de análisis hay una valoración del resultado de los análisis. Y por lo tanto, cómo entender qué es ser hombre, qué es ser mujer, cómo deben ser sus relaciones con el trabajo, con el empleo y entre ellos. Pero todo esto normalmente termino. Todo esto, claro, nos deja en pie todavía un ámbito fundamental que es el ámbito de la vida cotidiana. Y eso forma parte de vuestra definición de grupo. En la vida cotidiana pasan muchas cosas, en las cuales abordan los mismos temas, tratan los mismos temas y evolucionan de un modo totalmente distinto. Y hay relaciones permanentes de negociación entre hombres y mujeres. En la familia se negocia. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Qué idea tenemos de igualdad? Y eso se hace permanentemente. Permanentemente. Es una parte fundamental de la vida que hace que se defina de un modo distinto los mismos objetos que analizan los movimientos sociales, la política pública y la investigación social. Y esta es mi idea, que creo que hay que tener muy en cuenta cómo interviene en el ámbito de la construcción social las relaciones en la vida cotidiana, para hacer ver que hay que tenerlo en cuenta y que no podemos prescindir de ello para entender qué mundo estamos construyendo en relación con las mujeres, los hombres y sus relaciones. Yo, hace unos años, para ver cómo el mundo de la vida cotidiana es distinto de los demás, y hay que tenerlo en cuenta, una investigadora que nunca he sabido si es inglesa o portuguesa, porque tiene un apellido inglés, pero trabaja en la Universidad de Lisboa. Que era igual, Entonces ella hace una investigación distinguiendo varios modelos de cómo se compagina el trabajo, género y cuidados en Europa. Es una pena
pero vamos, como modelo se puede aplicar luego a otras encuestas en América Latina. Y entonces, claro, bien, ella distingue entre un modelo súper actual, súper moderno, fuertemente moderno, de igualitario, el criterio de igualdad. Igualdad total en el trabajo y en los cuidados. O en el otro extremo, porque sigue habiendo en los países europeos posiciones en vida cotidiana absolutamente tradicionales. Y existen y están ahí, pero no solo están ahí, sino que tienen una representación proporcional muy importante. Fijaos bien, sumando las posiciones más tradicionales, en la segunda columna, pues van desde el 35 en España y Portugal, pero en todos los casos siempre más de un 20% de la población adulta. Esto es así, posiciones bastante o muy tradicionales y por lo tanto que no pueden entenderse en términos de igualdad como habitualmente. Y en el otro extremo, posiciones realmente que consideraríamos idealmente progresistas, igualitarias en todos los términos, pero en ningún caso superan un 15%. Hay que tener también esto en cuenta y luego preguntarse cómo lo integramos en la investigación social. Como nosotros somos los investigadores, tendremos que pensar cómo lo hacemos. Pero eso no me corresponde a mí, sino a vosotros. Nada más. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos pasaditos de tiempo. Si yo estoy proponiendo, Sofía, Marcela, estas ponencias presenciales que muchas no tienen el vídeo puesto en la plataforma, si se pudiera abrir la posibilidad de realizar preguntas también a través de las plataformas, aunque no tenga subido el vídeo. Tendría que averiguar, porque al no subir el vídeo se abre el foro. Es cuando se sube, por eso es que estoy proponiendo que se abra, porque muchas de las preguntas que podamos tener aquí... Esta sesión está grabada y se va a colgar, lo que pasa es que se cuelga entera, no en cada uno de los... A ver, estoy pensando en las tantas preguntas que podamos tener aquí ahora mismo y que no nos dé tiempo y podamos hacerlo entonces a través de la plataforma, aunque no tenga el vídeo en la misma. No sé si me hago entender. Sí, Valentina, ¿se puede? ¿Tú aprobado? No se puede. Cuando alguien no ha subido el vídeo no se activa el foro. ¿Y no se pudiera activar? Paco no lo ve. Esta ha sido la plataforma, por eso decíamos que era recomendable también subir el vídeo para poder interactuar con la gente que está ahí actual. Pero bueno, no sé, vamos a las preguntas. Vamos entonces, era una propuesta, ¿no? Porque yo por lo menos tengo muchas vamos a hacer una ronda muy rápida de preguntas y que las respuestas también sean rápidas. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, yo sí voy a romper el hielo. A ver... Sí, para la compañera de Uruguay, hace un análisis de 60 años. No sé si ustedes pudieron revisar en el modelo económico de la década de los 80, el tema en la reestructuración productiva cambia y modifica mucho la inserción del mercado laboral en estos países, igual que en México. Entonces, no sé si ustedes pudieron revisar este proceso de inserción del mercado laboral en el quiebre de la reestructuración productiva que modifica estructuralmente la economía y el modelo de apertura hacia la globalización. Empieza todo un debate bien interesante y me estoy acordando con este comparativo, hay estudios de Marco Supervielle de Uruguay y de la Mariela Quiñones y todos ellos que lo han argumentado, lo han presentado muy bien. Y en el caso de Chile, Marlena Chavarría y Rosario Tabuada, que también, Rosario Tuaredo, que ya demostraron cómo son esos quiebres. Y en el caso de Argentina, bueno, pues también tenemos ahí muchísimas personas que han demostrado y que cambian la incidencia, la participación de las mujeres, ¿no? Voy a, como a los tres, este es un comentario, si ustedes pudieron ver. En el caso de la compañera de teletrabajo,
que creo que ya no está, creo que ya se salió, si ella, el teletrabajo ya dice que encuentra que no vio las diferenciaciones de mujeres en su encuesta. Sin embargo, un debate que yo que presenté ayer, un poco provocador, es que si no miramos con la epistemología feminista no vamos a encontrar las diferencias. Tenemos que hacer una construcción de mirada feminista para los análisis de los resultados, para entonces sí encontrar esas diferencias y esas asimetrías. Entonces la compañera Rocío decía que bueno, su encuesta no le daba porque no se puso los lentes de la epistemología feminista, encontrar esas diferencias y pues bueno, claro que no le va a dar eso. Y la última intervención, muchísimas gracias Carlos, extraordinaria la presentación, porque precisamente en América Latina vemos que los asuntos de las políticas de Estado han fracasado. Entonces, ¿cómo podemos responder? ¿Cómo podemos llegar a la paridad, a la igualdad con un fracaso económico, con una serie de desaciertos, ¿no? Y lo que está dando respuesta son los movimientos sociales feministas, los que están empujando las agendas de la igualdad en nuestros países, pues se tiene que ver con la agenda feminista. Y la investigación social andamos tratando de explicar el 1 y el 2, pero vamos tarde, estamos, si no fuera por esta red, no tuviéramos la posibilidad de poder construir desde otra plataforma, ¿no? Y lo último, de la relación de la vida cotidiana dentro de la investigación, nos falta mucho recoger. Me gustó mucho lo de Sandro, porque él hace una síntesis de lo que es el trabajo cualitativo, explicar estas variables, y te felicito, Sandro, porque lo que tendríamos que hacer ahora es precisamente, si ya vimos que fracasó el 1, el 2 y el 3, pues vayámonos a lo cualitativo y vayámonos a poder profundizar desde la interseccionalidad, las explicaciones para poder hacer ese cruce vertical y horizontal que requiere la sociedad ahora compleja en América Latina y en Europa. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Eugenio tiene una pregunta. Voy a ser breve. Una pregunta para Juan, no sé si está, que me gustó mucho la presentación, pero solamente es en la parte que diste que la sentencia fue diferente al final para mujeres y varón, para un caso de mujer y varón. ¿Cuál fue ¿Cómo lo fundaron? Eso que me quedó pendiente. ¿Cuál fue el argumento que se tuvo en esa sentencia de 2023? Y para Sandro, que me gustó todo el análisis cuantitativo, porque bueno, me dedico un poco a esa parte, la encuesta mundial de valores, no sé si la llegaste a revisar, que bueno, ahí además de datos... Ya te he contestado que no. Bueno, en la encuesta mundial de valores, además de las percepciones sobre el trabajo de cada persona, también las percepciones sobre la discriminación a ciertos grupos por personas que no pertenecen a esos grupos, y después hay variables de características demográficas, o sea que uno puede haber percepciones, variables objetivas, bueno, y además del análisis de componentes principales, también como una sugerencia explorar el análisis de conjuntos difusos, no sé si lo ha trabajado, que también sería otra la mirada de lo que o sea, el objetivo, la finalidad, sería construir capaz que un indicador síntesis de la interseccionalidad, a diferencia de que en análisis de componentes principales vos querías vincular qué variables se comportaban de manera similar. Era eso solo. Muchas gracias, Eugenio. Entonces, vas a la misma, porque a Carlos no, a Juan le hicieron una pregunta muy concreta para que responda y... Sí, igualmente puede hacer la pregunta y la otra persona se responde después de Juan. Pregunta, vale. Sí, rapidito. Mi pregunta era para María del Mar, que me gusta mucho su investigación y bueno, me va a interesar mucho porque además yo trabajo sobre mercados de trabajo muy feminizados, ¿vale? En otros contextos, a veces con mujeres migrantes, a veces he trabajado en Marruecos también. Y el tema del acoso a nivel metodológico me interesaba mucho saber si, por decías que había poca conciencia, y saber un poco si
Era una cuestión que preguntabas directamente si emergía en las entrevistas, cómo lo abordabas en las entrevistas, porque a mí yo con lo que me encontré en un sector agrícola muy feminizado era que yo no iba buscando, o sea, yo no iba preguntando eso y para mí fue un tema muy central, ¿no? Entonces quería saber un poco cómo había ocurrido en tu caso. Vamos a darle la palabra a Juan para que responda y luego entonces le damos la palabra. Bien, se basa el tribunal en dos cuestiones, no ilegales pero alegales, desde mi punto de vista. La primera es que la indemnización que se le ha ofrecido a la trabajadora está por encima de la tasada legalmente, es decir, legalmente eran 20 días y se le ofrecen 26. Y la segunda, que ya está rocambolesca, es que el tribunal dice que como la trabajadora está cerca de su edad de jubilación, la indemnización que le corresponde es menor que a otra persona que no está. Es decir, los tribunales tienen la patente de corso no solo de aplicar la ley, sino de aplicar el criterio personal que ellos entienden, ¿no? Es decir, usted que sabe de mis circunstancias personales para decirme a mí que no me da una indemnización, ¿usted qué sabe? Entonces, el tribunal dice, como usted se va a jubilar, a usted le corresponde menos. Bueno, ¿usted qué sabe de mis circunstancias personales? Claro. Usted limítese a lo que dice la ley, no lo que usted piense, o en el estereotipo de por qué soy mujer, tengo que cuidar de mi familia, o tengo que... Eso es, hay sentencias que son absolutamente rocambolescas. Y en estas dos es lo que se basa en el tribunal. Desafortunadamente. Vamos a darle la palabra entonces a María del Mar y le voy a adicionar al comentario una pregunta. Usted planteaba que ha habido un incremento de las inspecciones para detectar esa discriminación. Teniendo en cuenta este mismo elemento de la aplicación entonces de la ley, ¿ese incremento de las inspecciones ha detectado los casos de discriminación y ha llegado a una resolución de conflictos o no? Un poco para... Sí, por un lado, bueno, lo que tú me comentabas. ¿Está encendido? ¿Sí? Sí, sí. Vale. Vale. Sí, pues yo me encontré con exactamente lo mismo que tú comentas. No hacía falta, de hecho, esta pregunta tal cual, por el acoso directamente, no era parte del guión de las entrevistas, pero no hacía falta preguntar directamente por las distintas formas de acoso. Salía de manera, o sea, no quizás en los primeros 5 o 10 minutos, pero en una entrevista de media hora, una hora, terminaban saliendo las distintas formas de acoso directamente. Sí. O sea que está ahí, ¿no? Está ahí y termina saliendo. Y luego, con relación a las actuaciones de la inspección, no tengo los datos por aquí, han aumentado también las infracciones y los requerimientos, ¿no?, de la inspección para que la empresa haga modificaciones, ¿no? Si queréis los datos. En 2013 hubo nada más 2 infracciones por parte de la inspección por acoso por razón de sexo a empresas y 54 requerimientos. Por otro lado, en 2021 las infracciones aumentaron a 163, de 2 en 2013 a 163 en 2021 y de 54 en 2013 a 991 en 2021. Esto en lo que tiene que ver con el acoso por razón de sexo. En lo que tiene que ver con el acoso sexual, hubo en 2013 8 infracciones, muy poquitas, y sin embargo en 2021 hubo 114 infracciones. Siguen siendo muy poquitas, pero bueno, si comparamos han aumentado bastante. Y en lo que tiene que ver con los requerimientos, 160 en lo que respecta a acoso sexual en 2013 y 234 en 2021. Es lo que comentaba.
Hemos avanzado, aún así, bueno, pues, tanto en lo que tiene que ver con las actuaciones, con las infracciones, con los requerimientos para que la empresa haga modificaciones, ¿no?, haga cambios. Si comparamos los datos con los de otros países europeos, sobre todo los nórdicos, Centro Europa y tal, bueno, pues hay muy pocos, hay muy pocas actuaciones, ¿no?, muy pocas infracciones, muy pocos requerimientos, pero hemos avanzado. Lo que os decía, hemos avanzado, ¿no?, en los últimos 8, 10 años. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Sandro, que Eugenio le había... Bueno, sí, no tengo mucho que decir simplemente que no he usado esos datos y la verdad lo tendré en cuenta la sugerencia también con lo que se refiere al análisis de conjunto borroso. Y, gracias por la sugerencia. Pueden hablar más con el café. ¿Queda alguna pregunta? Carlos, ¿alguna? No, yo simplemente sugerí que si os parece medianamente correcto ese planteamiento que he hecho, hay que tener mucho más en cuenta en la investigación como efectivamente hay varios ámbitos sociales en los cuales se construye y se debate y se lucha por lo mismo y que hay que saber cómo se articulan para poder seguir avanzando, o sea, nada más, o sea que, pero eso os toca a vosotros, a mí ya. Bueno, entonces si no quedan más preguntas, creo que hemos cumplido el objetivo de la mesa, se ha intercambiado, y si pudiera existir la posibilidad de seguir intercambiando la plataforma, lo haremos. Sí, y mira, me ha comentado el uso de la plataforma que lo que vamos a hacer es subir esta pieza completa en cada una de las ponencias principales para que se active la opción de comentarios. Quiere decir que perfecto. Luego podéis comenzar a una hora que esté todo subido, podéis hacer más comentarios y la gente también podrá ver el vídeo. Perfecto. La sesión, más de 1 hora y media. Vamos a retrasar la presentación de los libros media hora, porque si no, no va a dar tiempo hacia el final. 11:30 entonces. Sí. Muchas gracias a todas y todos por su presencia.